Vamos a conversar ahora con Ruperto Arroyo Coico, que es colega periodista allí en Chiclayo y entrevistó varias veces a Prevost, siguió su obispado allí en Perú y nos va a contar sobre su trayectoria, sobre su personalidad. ¿Cómo estás, Ruperto? Acá te saludamos en Buenos Aires, Noelia Barral Grijera, todo el equipo de Pasaron Cosas. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos y recibo un cordial abrazo también desde la ciudad de la amistad, aquí en Chiclayo, ahora la ciudad del Papa. Claro. Así también lo hemos recibido con mucho agrado, ¿no? Y todo en el marco de su primer discurso en la Plaza San Pedro. Para todo el pueblo católico sin duda ha sido muy emocionante, ha sido también para recordar y valorar su paso por esta ciudad y que además la acompañó por 9 años durante su, diríamos, estadía como obispo, y donde tuvo muchos gestos que han marcado la memoria de todos nosotros, pero también con mucha esperanza de lo que va a suceder en adelante con el pueblo católico. ¿Sabes, Ruperto, que acá en la Argentina la designación de Prevost se está viviendo como la designación de un papa peruano directamente? Entendemos, sí, nació en Chicago, pero para nosotros es peruano. Y sobre todo porque tiene la nacionalidad peruana, justo desde el año 2015, y una cosa es decidir ser de un territorio con una nacionalidad y otra cosa es nacer en un determinado lugar. Bueno, pero lo más importante es que se sabe que él tenía planeado pasar sus últimos años aquí en el Perú y por eso también sacaba su DNI peruano, que está vigente, por cierto, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC de nuestro país. Algo que nos llena de mucho orgullo, pero que, a ver, les cuento unas 3 cosas como para tener la idea de cómo es que aquí Robert Prevost ha sido, diríamos, bastante intenso en su trabajo. 1, cuando llega a nuestro país, fue en el año 85-86, se va directamente a Chulucanas, que es una región cercana aquí a Chiclayo, hacia el norte de 3 horas aproximadamente, pero eran otros contextos. Hablemos de que Piura, y para los que recuerdan, aquí en el Perú hemos vivido el terrorismo de la mayor crudeza, y Piura tiene es una zona que tiene costa y sierra, y justamente en la zona de sierra es donde se daba esta agresiva, diríamos, presencia del terrorismo en el Perú. Y no solamente eso, visitó además de los pueblos de esas zonas de la sierra hasta la frontera con el Ecuador, donde llegó hasta caballo, donde llegó a mula, a lomo de bestia, como decimos acá. Impresionante, claro. Luego en la segunda instancia estuvo entre el 89 y 90, 89 y 99 en Trujillo y luego en Chiclayo. Y aquí los gestos que le reconocemos, por ejemplo, uno, en la pandemia, que es lo que todos recordamos. Chiclayo, capital de la región Lambayeque, era la región con más muertos por el COVID-19. Y justamente a partir de la gestión del obispo Robert Prevost, se tuvo la primera planta de oxígeno en el norte, mira, aquí en Chiclayo. Impresionante. Por eso esas y otras razones son las que lo hacen bastante cercano a todo lo que se ha dado y alrededor ahora de su elección como papa. Te quiero preguntar por algo que leía esta mañana en el diario El País de España respecto de su intervención para el cierre del sodalicio, una comunidad que tenía allí en Perú denuncias de abusos, y cómo aparentemente, como respuesta a eso, lo denunciaron por haber frenado las investigaciones en contra de curas abusadores, pero al final esas denuncias en realidad eran toda una operación política. ¿Esto es así? Hay que entender que el ex obispo de Chiclayo, también desempeñó como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Claro. Y ahí viene su vinculación con el tema. A ver, sí, se han conocido de varios casos, no solamente del que acabas de mencionar, y se entiende que en este escenario es que tuvo que ver con la revisión de los expedientes. Pero no, hay que decirlo claramente, por el contrario, o sea, quienes intentan decirlo de esa manera están dando solamente un lado. Porque ¿en qué ha terminado el caso? En la disolución justamente del sodalicio, que es una secta a la cual se le ha acusado de estos excesos, de estos abusos para con infantes,
y que incluso ellos han testimoniado de lo sesgado que se estaba informando. Ojo, estamos hablando de los días previos al cónclave. Evidentemente ha sido una maniobra que ha sido rechazada y indudablemente también para quienes han seguido incluso investigando muy de cerca el caso sodalicio, que fueron los primeros en alertar de esta situación antes del cónclave. Consecuentemente, sí, se puede decir que es una maniobra burda en la que se ha pretendido pues mezclar información, ¿no? Que es lo que siempre buscan cuando hay una, diríamos, exposición de este tipo, pero que en realidad no le alcanza responsabilidad alguna hasta donde se conoce. Bien, ¿y cuál fue, siendo él una de las máximas autoridades de la Iglesia allí en Perú, cuál fue su relación con los distintos gobiernos? ¿Era una voz que se intentaba, no sé si oponer, pero bueno, expresar algún tipo de crítica a los gobiernos? ¿Tomaba una postura política pública? A ver, vamos a tomar dos aspectos. El primero, cuando se dio el debate para el indulto a Alberto Fujimori, aquí en el Perú, que fue indudablemente parte de la agenda que hemos tenido informativa por varios años, y él, así, siendo justamente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, dijo: si es una opción la del indulto, primero que pida perdón a las víctimas. Y a partir de ahí comprenderás que fueron muchos los detractores que se empezó a ganar el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost Martínez. Luego, también hay que mencionar, por ejemplo, en otro escenario que se ha dado en el caso de nuestro país, y específicamente en Chiclayo, ha sido un tema constante porque, al igual que otras ciudades del continente, Chiclayo ha padecido de una seguidilla de alcaldes que han terminado presos por corrupción. Entonces, sí, ha marcado muchísimo este escenario en decir que muchos llegan al poder para aprovecharse lejos de servir. Y lo ha dicho en distintos escenarios, no solamente estoy hablando de las homilías acostumbradas, en los aniversarios de la ciudad, bueno, que tenía que además participar, sino en los diferentes espacios donde ha tenido que ir. Y creo que de una u otra forma se le ha merecido, se le va también a recordar por esa postura firme que siempre ha tenido por los desfavorecidos y por lo que te decía desde que lo ha marcado que llegó al Perú, es decir, desde que ha conocido esa parte rural del Perú, es el Perú profundo, es el Perú olvidado, que lo ha marcado todo su camino y no ha sido la excepción cuando ha desempeñado su rol como obispo de la ciudad de Chiclayo, una ciudad de 830,000 habitantes al norte del Perú. Ruperto, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Retomo la pregunta de mi colega. ¿Vos lo definirías a Robert Prevost como un papa político? Porque nosotros aquí en Argentina en su momento al Papa Francisco decíamos, bueno, llegó el papa político, ¿no? Era alguien que además de tener expresiones respecto a algunos temas, se encargaba de tener vínculos fuertes con la política y demás. ¿Cómo lo ves a Prevost en este sentido? ¿Lo definirías así? A ver, lo primero que podría decir es su papel ha sido sensato y cauto, ¿no? Tampoco es que se ha excedido en lo que ha tenido que abordar cuando se trataba de aspectos que tenían repercusión tanto a nivel regional. Chiclayo es una ciudad importante del norte del Perú, como también lo ha hecho a nivel nacional. No ha sido demasiado también expuesto a los medios, que comprenderás que en nuestras realidades padecemos también del centralismo mediático, ¿no? Y Chiclayo era si bien es cierto, es una de las regiones importantes, a nivel de la región, sí, por supuesto, ha tenido una participación muy activa en los medios, pero a nivel nacional, vamos a decirlo, a nivel de Lima, pocas veces ha sido más que estas dos que te acabo de mencionar, que había dicho hace unos minutos, el caso de Fujimori y el caso de la lucha contra de la corrupción, siempre han merecido la opinión de los representantes de esta región a nivel nacional que sí tienen visibilidad. Y claro, ahí es cuando se encendía, vamos a decir, la lámpara, ¿no? Sobre lo que estaba pasando con Chiclayo y con su trabajo. Pero no es que ha tenido, digamos, una participación muy activa a nivel de los medios de capital, no. Su rol llegó a ser la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal y claro, si bien es cierto, estaba dentro, muy activo de la Iglesia, pero visible a nivel nacional
no lo era, pero sí en el caso del norte del Perú, donde iba ganando cada vez más adhesión. Estamos conversando con Ruperto Arroyo Coico, que es periodista en Chiclayo y conoce mucho al nuevo Papa, así que le estamos preguntando de todo. Ruperto, ¿qué podemos esperar del papado de Prevost, de León XIV? Una de las características que ha siempre destacado es su capacidad de escucha, ¿no? Y ese diálogo sincero para llegar a comprender, a conectar con la gente. Aquí, por ejemplo, puedo reflejar algo, ¿no? Uno de los aspectos que más se recuerda, por ejemplo, es en estas regiones del norte del Perú sufren mucho con el fenómeno del Niño, es decir, la cantidad de agua en la temporada de verano. Estas avenidas pues dejaban muchos afectados, muchos distritos de la región, y ha sido convocante, por ejemplo, en ese tipo de emergencias, para tener la mayor cantidad de ayuda humanitaria que no hemos visto en los últimos años. Lo hizo Robert Prevost. E incluso durante el mismo 2017, cuando ocurrió este fenómeno del Niño, se desplomó una de las iglesias emblemáticas en esta región, que es la iglesia Santo Domingo de Olmos. Y él fue el primero en ir a buscar a la hermandad para reconstruir la iglesia, y además se le recuerda porque hacía las misas de la Santísima Cruz de Olmos cuando no existía iglesia, o sea, cuando estaba en el suelo, en un ambiente alterno que se acondicionó, una calor muy alta, pero ahí estuvo. Siempre por eso ese tipo de gestos marcan, y por eso es que lo recordamos mucho, por eso es que los católicos están bastante atentos con lo que va a pasar. Y hay algo más que podría añadir, que es, hay una esperanza que tiene el pueblo chiclayano, que bueno, sería de esperar incluso para su retorno, porque entendemos ahora la agenda que va a tener, o que ya tiene en este momento. Robert Prevost, obispo de Chiclayo, en el año 2019 llevó más de 20.000 testimonios de fe al Vaticano por la aparición del Divino Niño del Milagro, un hecho que aconteció ya en Chiclayo, en el distrito de Ciudad Eten, allá por el siglo XVII. Sin embargo, se está buscando que sea reconocida como la ciudad eucarística del Perú y del continente, sería la primera. Entonces, esa es la esperanza que tiene el pueblo de Chiclayo, porque con él se ha hecho ese trabajo, y que hoy voltearía la mirada a, bueno, ya tenemos ahora los ojos en la ciudad de Chiclayo, pero imagínate lo que sería si es declarada la ciudad eucarística. Y ahora van a empezar... definitivamente, ¿qué es la esperanza que tenemos para su retorno? Claro, eso te iba a decir. Ahora van a empezar a ustedes a atravesar lo que nosotros atravesamos con Francisco, que era viene, no viene, cuándo viene, va a venir, no va a venir. Bueno, ojalá que sí, que vuelva a Chiclayo y que lo puedan volver a ver. Ruperto, muchísimas gracias por estos minutos con Radio con Vos. Muchas gracias, y siempre dispuestos a estar en contacto, y cuando se animen a visitar Chiclayo, pues acá los esperamos. Además, Chiclayo es la capital de la amistad y de la capital de la gastronomía del Perú. Siempre será un gusto tenerlos por acá. Ahí estaremos, gracias.